La adicción te hace que veas a la persona que más te quiere con odio. Odio. Y un objeto sexual. Cuando la droga entró en mí, a mí me quitó todos los sentimientos. Yo no sentía por ella nada. Yo quería más a la cocaína que a ella. Qué barbaridad, ¿no, Cecilia? Una locura. Eso es una locura. Eso es no vivir. ¿Irse a cenar? ¿En una cena empresa? No. ¿Irse a tomar un café con las amigas? No. Era todo no. Es que cuando la gente dice, ¿por qué no lo dejas? Es que tú en ese momento no eres consciente de la locura que está pasando. Tú eres consciente ahora después de un tratamiento. Claro. Pero en aquel momento... En aquel momento no eres consciente. Parece que tu vida es normal, con una peculiaridad, pero que tampoco es para tanto, porque la coadicción tiene un autoengaño también brutal. Y yo no le cogí el teléfono a nadie, Alejandro. Yo decía, Dios mío, de mi arma. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué ha hecho de mi vida? Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Adictos a la Vida. Y hoy vamos a hacer algo que creo que no se ha hecho nunca en ningún podcast relacionado con las adicciones. Y es que vamos a hacer una entrevista en la cual vamos a sentar a una pareja. Una pareja en la cual antes de estar sentado aquí tuvo que hacer una recuperación, y antes de hacer esa recuperación hubo amenazas, hubo dolor, hubo sufrimiento, hubo agonía, hubo destrozo. Pero gracias a esa recuperación y gracias a esa pasión por querer salir de las drogas y a ese deseo que los unió en el proceso de recuperación, hoy los traemos al podcast Adictos a la Vida para que cuenten su historia después de todo lo vivido, ¿no? Con un pasado trágico, con una recuperación dura, pero con un final muy feliz y con una vida de total éxito a día de hoy. Hoy vamos a entrevistar de nuevo a Cecilia, que estuvo con nosotros en el podcast de la semana pasada. Y vamos a entrevistar junto a Cecilia a su pareja, Iván. Iván estuvo con nosotros el año pasado contando su historia unilateralmente, y hoy los vamos a sentar en la misma mesa para hablar de todo ese proceso y de todo eso que en el fondo muchas personas necesitáis saber para poder palpar, y eso os pueda ayudar a dar ese gran paso y lanzaros a hacer lo mismo que hicieron ellos: recuperar el control de sus vidas. Iván, Cecilia. Buenas. Buena. ¿Cómo estamos? Sin entrar en detalle, bien. Sin entrar, no. Muy bien, Alejandro. Gracias al tratamiento, ahora respiro paz y tranquilidad. Ya. Y con valores que nunca tuve. ¿Qué sientes al tener a tu mujer hoy delante? Hoy siento que soy un afortunado, Alejandro. Soy afortunado porque he aguantado lo inaguantable. Es impresionante cómo un ser humano puede llegar a aguantar lo que ha aguantado. Y lo ha aguantado por la coadicción, ¿no? Por la coadicción ha aguantado lo que aguantó. Y que sea difícil de entender, pero es verdad. Ya. Hoy estamos aquí para hacer algo importante, como ya sabéis, que mi cabeza nunca para, ¿no? Intentando de hacer cosas para ayudar a los adictos, por lo menos a que se sientan identificados, ¿no? Se sientan comprendidos, ¿no? Y puedan ver o palpar, como hemos dicho en la presentación, que se puede salir de las drogas, ¿no? Entonces, traemos aquí a una pareja, ¿no? Que es Iván y Cecilia, y lo que vamos a intentar es contar cómo era esa vida antes de la recuperación, ¿vale? Entre los dos, cómo la vivisteis, cómo la padecisteis, cómo la sufristeis. Después vamos a intentar de contar qué pasos tuvisteis que dar para que todo esto se acabara y este dolor se fuese y predominara el amor. Y luego vamos también a hablar de vuestra actual vida, ¿no? Porque muchas personas están viéndonos en casa y no tienen la esperanza de que su pareja vaya a cambiar, no tienen la esperanza de que puedan recuperar su hogar, no tienen la esperanza de nada de todo eso que vosotros ya habéis vivido, ¿no? Y habéis sentido tan real. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Este episodio va a ser fantástico. Es la primera vez que grabo un episodio con dos personas a la vez, y sobre todo con dos personas tan especiales para mí. Gracias. Así que vamos a empezar y vamos a intentar de hacerlo lo mejor posible para que la gente pueda llegar a saber que se puede. Vale. Cecilia, ¿qué tal? Bien.
encantada de nuevo de estar aquí. y nada, poder entre los dos a ver qué es lo que... Si ayudamos a parejas Sí. Os veo que se hoy, identifiquen. os veo, a día de hoy os veo muy, muy felices el uno con el otro, ¿no? Sí, somos felices dentro de... Porque no somos una pareja perfecta. Obviamente. Somos una pareja que ha vivido una adicción, un sufrimiento, un dolor, pero también una recuperación. Hemos construido un hogar. Qué bien. Sí. Qué guay. Se puede, ¿verdad, Cecilia? Se puede, se puede. Siempre y cuando la persona enferma quiera. Totalmente. Totalmente. ¿Cómo sientes tener a tu mujer delante? Como ya te he hecho la pregunta antes, pero Sí, te la vuelvo a hacer ahora. Alejandro, yo la siento. Tú sabes que es mirarle a los ojos y no decir y no mentirle. Eso es, eso es una maravilla y tenerla delante es un privilegio. Porque ella tranquilamente podría haber cogido y haberse ido de mi lado, tranquilamente. Por todo lo que ha pasado, que yo me he enterado, porque ella jamás me ha contado, ¿no? Y yo estaba evadido de la realidad, entonces yo no sabía el dolor que yo estaba causando. Y yo ahora la miro y la veo y digo, madre mía de mi alma, gracias y perdón por todo lo que has pasado. ¿Sabes? Porque esa mujer ha pasado lo más grande, ha sido maltratada, manipulada, engañada. Yo con ella era un muñeco para mí. Ujú. Lo que más me gusta de la recuperación es cómo nos cambia el nivel de conciencia. O sea, Total. este Iván que yo tengo sentado a mi izquierda, ¿qué tiempo llevas recuperado, Iván? Voy a hacer ahora en abril 5 años, Alejandro. Hace 5 años, ¿qué percepción tenías de tu pareja? ¿Vale? O sea, la diferencia del trabajar la conciencia y el despertar, ¿no? O sea, el despertar en el proceso de recuperación, que hoy la ves, como acabas de decir, ¿no? Viendo la realidad con honestidad, con humildad y con la cara llena de brillo, de alegría y de amor. Y hace 5 años, tu mujer para ti, ¿tú cómo la veías? Como la Yo- mala, la culpable, ¿no? Yo era la loca, ¿vale? La culpable de mi consumo, porque yo me enfadaba con ella. Yo buscaba el enfado para irme a tomar. Entonces, ¿quién era la culpable? Ella, que no me entendía. Y ella no tenía nada que entender. Lo que pasa es que yo no lo veía, Alejandro. Mi enfermedad me tapaba la realidad. Entonces yo me iba a consumir porque ella era la mala, ella era la que gastaba el dinero. Hay una palabra que me digo yo, ¿no? Bueno, al final simplificar un poco, ¿no? Es como que la adicción te hace que veas a la persona que más te quiere con odio. Y odio. Y un objeto sexual. Un objeto sexual, Alejandro. Yo no sé. Cuando la droga entró en mí, a mí me quitó todos los sentimientos. Yo no sentía por ella nada. Yo la veía como un objeto cuando yo tenía ganas de practicar sexo, tenerla ahí y hasta ahí. Yo no la respetaba, yo no. Con ella nada, cero. Es que no tenía sentimientos, yo a ella no la quería. Yo quería más a la cocaína que a ella. Yo hacía más cosas por la cocaína y por conseguir la cocaína que por ella. Yo con la cocaína no he faltado a ninguna cita. Con ella sí. Y con mi familia. Yo las he dejado tiradas. ¿Sabes? Y he puesto miles de excusas para irme a tomar. Y a ella yo les he dejado como... Es que no sentía por nada. Es que cuando yo decía, yo la quiero, tú no la quieres. Yo no las quiero, Alejandro. Yo ahora la cuido. ¿Sabes? Yo no las quiero. Yo las cuido. Es que es brutal lo que yo siento por esa mujer ahora mismo. ¿Y qué sientes al escuchar esto? Porque te habrás removido, ¿no? Un poco, ¿no? Te habrás trasladado un poco a eso. Claro, siento pues eso, el sufrimiento que he pasado, lo que lo escucho y es verdad, es lo que me hacía sentir, realmente. El no valorarme, el no quererme. Sí. Y cuando él te hacía sentir culpable o te utilizaba como un objeto, ¿cómo lo vivías tú? Muy mal. Yo decía, yo me estoy volviendo loca porque me trata así. No me quiere, ¿qué pasa aquí? ¿Qué le pasa a él conmigo? Sí. Y no lo llegabas tú a entender. No lo entendía. Es más, Alejandro, yo la veía llorar. Y cualquier persona ve llorar a otra persona y se acerca a darle un abrazo. Sí. Yo me quedaba delante de ella mirándola y le decía, valiente película estás montando.
Valiente película están montando. Y no llegué a nunca a abrazarla, a darle tranquilidad, a decirle aquí estoy yo, que no sentía nada. Nosotros estábamos por los niños, es que no sé, es que, ¿sabes? Pero sí que es verdad que cuando se iba de casa, la echaba de menos, ¿sabes? Así es. Pero no echaba de menos a ella. Echaba de menos que me preparaba la comida, me lavaba la ropa, ¿sabes? Hacía la casa, lo hacía todo ella. Ella era una esclava para mí. No echaba de menos a mi mujer, echaba de menos a la esclava. Ya. Hombre, todo eso tiene una explicación, ¿no? Y a lo mejor no... Todo eso al final, date tu cuenta de que tú necesitas tenerlo todo controlado, ¿no? Y cuando ella se iba, perdías el control de donde ella estaba, ¿no? Y ahí se activaban tus miedos, ¿no? Tus celos, tus inseguridades. Totalmente. Y ahí te quedabas solo contigo, sin tener a nadie al que echarle la culpa y vías tu realidad. Cuando vías tu realidad, querías huir otra vez a buscarla para que ella viniera, para meterte de nuevo en tu propia mentira, ¿no? Y te digo otra cosa, Claro, porque era la que conseguía el dinero. también, claro. Yo sabía que si ella no estaba, el consumo se me ponía muy difícil porque ya yo debía mucho dinero a los camellos. Entonces los camellos me decían, hasta el 1 de mes que no me pague, no hay más nada. Entonces yo a ella le mentía, pídele a tu padre, pídele a tu padre, que, ¿sabes? Miéntele diciendo que es para comer, pero no era para comer, era para droga. Lo que pasa es que ella también ha mentido por mi enfermedad. Muchas personas nos ven, ¿no? Y dicen, ¿cómo permitiste eso, ¿sabes? ¿Cómo Cecilia pudo llegar a permitir todo ese tipo de situaciones, ¿no? Ayer yo puse una historia para que vieran el podcast en el cual decía que solo el dolor y el sufrimiento de un coadicto lo entiende un coadicto. O sea, Sí. nadie de las personas juzgan muy rápido, ¿no, Cecilia? Así es. Y ellos no entienden o no quieren llegar a entender, porque conocimiento ya hay, que tú desarrollas la coadicción, ¿vale? Que ya sabemos que esa palabra a mí no me gusta porque es demasiado fuerte, ¿no? Pero desarrollas esa coadicción. La coadicción no es solo la palabra y no quiere decir solo que seas la persona que está al lado del adicto, sino tiene una sintomatología, tiene un patrón de comportamiento, tiene un funcionamiento. Entonces, por mucho que tú quisieras apartarte o por mucho que te estuviera haciendo daño, era como imposible salir de ahí, ¿no? Porque, como él está comentando, tú habías pensado 1000 veces irte. 1000 veces irme. Me iba, volvía, me manipulaba. Pero claro, es verdad, es lo que comentas, hasta que tú no sabes qué te pasa. Claro. Tú dices, ¿cómo vuelvo? Eso no lo hace una persona normal. Pero cuando entramos en tratamiento, me explican lo que me ocurre. Entonces ahí llegas a entender lo que te pasa, el por qué no lo hiciste antes. Y es verdad, la gente te juzga. Una persona coadicta es quien te va a entender de verdad. Si no, es imposible. Tú estás loca, ¿cómo aguantas? Qué tonta eres. Entonces, por eso, además, nosotras, las parejas, no lo callamos. No nos atrevemos a decir nada afuera. Por lo mismo, por el miedo a que nunca te van a entender, siempre te van a juzgar. Mucha gente entiende que el ser coadicta, como lo eras tú, Cecilia, entienden que no es un problema, no es ningún trastorno, sino que entienden que es una falta de autoestima y entienden que es su propia personalidad, que valen poco como personas. Ahí es donde se mete mucho la coadicta. La coadicta o el coadicto no llega a entender que su problema es un trastorno que ha desarrollado, ¿no? Y empieza a sentirse inferior, a sentirse, incluso te sientes hasta mala persona, porque dices, ¿cómo no me puedo ir de aquí por mis hijos? ¿Cómo no me puedo ir de aquí? ¿Vale? Entonces empiezas como a fustigarte y a culparte y a estigmatizarte tú a ti misma, y eso lo que hace es que al final te crees muchísima más falta de autoestima, que en el fondo hace que te enganche muchísimo más sufrimiento que te provoca, ¿no? Entonces, al final yo creo que lo importante de todo esto es que la gente entienda, ¿no? Que Cecilia es una persona normal y corriente, que es una persona que ha sufrido una coadicción, y que Iván es una persona normal y corriente y una persona que ha sufrido una adicción. Esto se da en miles de hogares españoles. Sí. Y hay mucha gente sufriendo y no se llegan a dar cuenta de lo que realmente está pasando debajo, porque su cultura o su criterio los ciega a mantener la razón. No, yo es que lo quiero. No, tú no lo quieres. Ni tú lo querías a él, ni él te quería a ti. Así es. ¿Sabes? Correcto. ¿Sabes lo que te digo? Correcto. Es una pasada, ¿eh? Cuando yo le llamo la adicción al amor. O sea, no es amor. No es amor, es dependencia emocional.
Porque si tú a ti no te quieres primero, tú no puedes querer ni amar a nadie. Entonces, si tú estás soportando y estás permitiendo que la otra persona te desvalorice, te destroce moralmente, te haga perder los valores y la dignidad, y tú se lo permites porque tú no te quieres a ti. Entonces, al tú no quererte a ti, no puedes decir jamás en la vida que yo lo quiero a él. Es falso. Pero eso de decir que es amor, tú lo utilizas y te condena a vivir toda la vida con el adicto que no se quiere recuperar. Y cuando te condena, haces que vivas toda la vida sufriendo. Así. Así funciona. Así es. Es una locura. Es una locura, pero es verdad. Bueno, vamos a empezar por el principio, Iván. Vamos. ¿Cómo fueron esas primeras tomas de contacto y cómo hacías para que ella no se diera cuenta? Pues yo, Alejandro, empecé una noche que la dejamos. Se quedó en casa de sus padres. Yo estaba allí en casa de sus padres y salí de casa de sus padres y me fui para mi barrio. En mi barrio había una pandilla de mis amigos que tomaban. Estaban tomando. Ya anteriormente me habían ofrecido, pero yo siempre decía que no, que yo. Pero esa noche me puse allí con ellos y digo, yo lo voy a probar. Y la probé. Y eso fue un gran alivio, Alejandro, lo que yo sentí para mi dolor. Eso paró mi cabeza de todo el sufrimiento que yo traía generado por mi padre, ¿vale? Pues mi padre era alcohólico, adicto al alcohol, y mi padre las que montaba en mi casa eran monumentales, ¿vale? Y ese día, yo no sé qué pasó, que todo ese sufrimiento se me fue de mi cabeza en la primera raya, tío. Y ya que pasó, que ya yo esa noche ya había vivido algo que nunca había vivido, que era despegar el dolor de mi cabeza. Joder. Y el sufrimiento, entonces fueron pasando, ya nos faltaba la cita. Pero cuando dices se despegó el dolor de mi cabeza, me parece increíble cómo lo has expresado. ¿Tú en ese momento sentías ese dolor? Yo no sentí. ¿O de eso te enteraste luego, después de la recuperación, que tú tenías un dolor? Me enteré luego. Yo eso, lo que hacía mi padre en mi casa, lo llegué hasta a normalizar. Eso es. ¿Sabes? Yo veía que eso era normal. Que lo que hacía mi padre era normal. Las que liaba, las que formaba, de la manera que se colaba, que no era digno, ¿no? De un padre verlo, sus hijos verlo como de la manera que yo lo veía, ¿no? Entonces, yo eso lo llegué a. Yo ya llegué a pensar, Alejandro, que lo que yo veía era normal. Que era una justificación que él tenía por el trabajo claro, para desconectar de su vida. Tenía el permiso para coger las borracheras que cogía y liar la que liaba, con mi madre y con nosotros. Más bien con mi madre, la pobre, ¿no? Y ya fueron pasando los viernes, ya yo. Sí, pero vamos a las pruebas. Sí. Y tú no vas a Cecilia a decirle, he probado la cocaína. Nada, al revés. Yo ahí siento, Alejandro, la necesidad de que no enterara nadie. Pero entonces ya empieza la mentira, La mentira, el ocultismo. totalmente. Yo no fui valiente, yo no fui honesto con ella, no le dije lo que había hecho, ¿vale? Y a mis amigos les decía que por favor, que eso no saliera del grupo de amigos. Primero por mi padre, porque me mataba, ¿vale? Y segundo por ella, porque la perdía, porque ella es anti de todo. Es anti de todo, es una persona sana y vamos, y es una persona, ¿no? Y yo sabía que si mi mujer entera, que entonces era mi novia, que yo había tomado tóxico, directamente me hubiera dejado sí o sí, vamos. Uh-huh. ¿Cómo ves tú esa parte, ¿no? Ese primer consumo, ¿no? Lo veo. Es que era una cosa que yo creo que estaba destinada a él. Siempre lo rechazaba, nunca me lo imaginé, pero una vez que yo me entero y lo explica, además que lo dice muy bien, era una cosa que era inevitable. Es que él lo llevaba en su genes, lo llevaba en sus amistades, lo llevaba en su barrio. Es que era una cosa que él, de ahí, sí o sí, iba a entrar ahí. Que yo nunca me lo podía imaginar, claro, pero una vez que pasa todo, dice, es que era inevitable. Es que no se podía evitar. Ya. Su destino era ese. Ya. Obviamente no podemos sufrir por todo aquello que no podemos controlar, ¿no? Y cuando dices no era evitable, evidentemente porque trae la enfermedad genética, ¿no? Y
Y no hace falta que consumieras en el barrio. No hace falta que tu entorno fuera un entorno tóxico. Todos en España, casi el 99,9% estamos abocados a probar una sustancia, ¿no? Entonces, si tienes la enfermedad, al probar esa sustancia se te va a desarrollar la adicción, porque es como él lo acaba de explicar, ¿no? Se le despega el dolor de la cabeza, ¿no? Y eso no lo sabe. ¿Dónde está el tema, ¿no? En que, claro, obviamente él llegó a normalizar, ¿no? Todo lo que él había vivido, llegó a normalizar la vida en la que él vivía, y entonces como que se acostumbró a vivir sufriendo, ¿no? Entonces parecía que no sufría. Ahí está. Ese es. Entonces, ahí está el tema. Todo esto se puede solucionar de mucho antes y eso es lo que intentamos, ¿no? Hacer prevención para que la gente identifique que antes prefiero... Ya te empieza a manipular y a engañar, ya te está ocultando cosas, ya empieza a poner por delante el consumo antes que el amor verdadero por una persona, ¿no? Si fuese amor de verdad, él va y te comenta, estoy pasándolo mal por esto y por esto, ¿no? Vamos a buscar una solución. ¿Sabes? Antes de probar drogas, ¿no? Eso sería el amor de verdad, no la complicidad que hay entre una pareja, ¿no? Pero bueno. Sí. Y tú, ese día que él prueba la sustancia, tú... Yo no noto nada, yo no sé nada. Nada. Yo ya como comenté, yo no sé nada hasta que no pasa muchos años. Entonces yo no noto nada en él, absolutamente nada, porque para mí era el novio perfecto. Era buena persona. Era buena persona, cariñoso, no faltaba un detalle. Era, ya te digo, el novio perfecto, tal cual. Y yo no me entero, yo no me doy cuenta. Yo vivía, éramos unos niños, yo vivía en casa con mis padres, él en su casa me dejaba, salíamos, me dejaba en casa, él se iba. Y yo ya, es verdad que yo no sabía lo que hacía, pero yo me creía que él se quedaba en su casa. Uh-huh. Y ya te digo, y así yo nunca me entero. Hasta que empieza, como comento yo, al cabo del tiempo los celos. Ya noto yo ahí celos. Cosa rara, digo, bueno, es que me quiere mucho, bueno. Pero cada vez van a más. Pero yo tengo una pregunta. Sí. Porque yo me recuerdo cuando yo tomaba. Cuando él empieza a tomar sustancia y los fines de semana salís, ¿vale? A cenar, a tomar algo. ¿Tú ahí no ves pequeños cambios que tú a ti misma te das la justificación para pensar que es otra cosa? O sea, no ves que va demasiado al baño, no ves que está demasiado eufórico, no ves que te habla demasiado, te habla mucho. Mira, yo te soy sincera. En mi caso, la verdad no fue así. Porque nosotros si salíamos, todo lo que hiciera él lo hacía después. Delante de mí no hacía nada. Nunca me ha dicho voy a ir al baño. Él se aguantaba todo eso. No sé cómo lo hizo, pero es que nunca. Entonces yo nunca pude sospechar. Él lo hacía todo después. Es verdad que si íbamos a algún lado, pronto me iba para casa porque se encontraba mal. Ahí. Ahí, ya tenemos ahí, algo. Ya tenemos algo, pero no es en el momento que está conmigo, es después. Hostia. O sea, que entonces después, por eso yo, es que soy una persona súper inocente, es Y que a no ti me no doy te llamaba cuenta. nadie al día siguiente y tú no te enterabas que él por la noche había salido y había consumido. Eso sí me ha pasado. De novio, había amigas mías que me decían, oye, he visto a Iván. Y yo decía, anda ya. Yo me peleaba con mi amiga porque yo decía que eso es mentira, porque yo lo llamaba y yo lo creía a él, como era el novio perfecto. Yo decía, eso es mentira. Y me peleaba con yo, anda ya, que no era Iván, iba él. Que no soy yo, ¿cómo voy a ser yo? ¿Sabes qué pasa? Que el adicto tiene una gran habilidad, que es que te miente y tiene la habilidad de hacerte que tú te creas sus propias mentiras. Es que yo creo que nosotros no lo creemos creer. Yo me quería creer que de verdad él estaba en casa, que no había salido. Porque realmente, si te lo dicen y una amiga tuya, ¿cómo vas a desconfiar de tu amiga? Un amigo es lo más valioso que tú puedes tener, eso es un tesoro. Pero te hacía... Él me hacía dudar. Exacto. Y me manipulaba ya desde entonces sin yo darme cuenta. Qué locura. Sí, es una locura. Y ahí es donde empieza todo, pero sin yo darme cuenta. Pero ahí empieza ya la manipulación, los engaños, todo. Ahí empieza el pequeño sufrimiento, hasta llegar al nivel más alto. Qué bueno. De sufrimiento. Ya. ¿Cómo eran esos consumos que ella no se daba cuenta? Esos consumos era que yo quedaba con el grupo de amigos. Una vez que ella se recogía, yo tenía en el grupo de amigos avisado que no me llamaran al móvil para nada, ¿vale? Para que ella no sospechara de nada. ¿Entiendes? Pero eso es muy, muy, muy al principio. Claro, no, sí, eso es de novio, de novio. Eso es cuando tú empiezas a consumir. Esa, de novio, ya después... Entonces ya, a las 11 o las 2, o más o menos sobre las 11 o las 12, para casa, ¿no? ahí está. Así es. Sí. Temprano. Cuando yo con ella siempre me ha gustado estar hasta tarde.
¿vale? Es más, ella tenía unos horarios, éramos jóvenes, ella tenía unos horarios y yo aprovechaba hasta el máximo con ella. Lo que pasa es que Alejandro ya después, cuando ya metí la cocaína en mi vida, ya fue recortando, ya era yo el que me quería ir, porque sabía que me estaba esperando El amor de tu vida. El amor de mi vida, el que me quitaba el dolor. Exacto. ¿Entiendes? Exacto. Y el sufrimiento. Entonces, ahí empecé diciéndole a mi amigo que yo, ni una llamada, porque como mi novia vea que hay una llamada a las 12 de la noche, va a decir, ¿quién te está llamando? ¿Y para qué? Cógeselo. Ahí está. Entonces yo decía, no llamarme, por favor. Nosotros quedamos aquí a las 1:30 y a las 1:30. Ustedes tranquilos, que yo a las 1:30 voy hasta aquí. Entonces llegaba al grupo de amigos y ya empezaba... Qué barbaridad. Ya empezaba a consumir. Ya estamos poniendo lo alto de la mesa, ¿no? Los patrones que son la mentira, son las excusas, las justificaciones y las manipulaciones, ¿no? Digo. Porque claro, al día siguiente ya tú empiezas a vivir, ya tú empiezas a sostener una mentira. Porque priorizas al máximo el consumo. Nunca te das cuenta en que ese consumo ya te está trayendo problemas, sino que pones, tengo que hacerlo mejor, o qué malo es esta persona que le ha dicho a mi mujer que no se me vio. Correcto. El culpable, fuera. No somos capaces de decir que yo he manipulado, no sé, a mi mujer. Le dice que se fuera a las 11 para yo irme a consumir. Se ha enterado. Y ahora encima de todo se lo tengo que negar y manipularle y engañarla para que se crea que es mentira. Y encima todo hacerle ver que esa amiga es mala para que corte relación con ella para que no se lo vuelva a decir más. Y así, Alejandro, así pasó. Ella era uña y carne con una amiga y por una de mis salidas, por ella defenderme, perdió esa amistad con esa amiga. Y era uña y carne, eran como hermanas. Era como hermanas. Y es verdad que yo la veía. Yo decía, hostia, la Qué amiga. locura, tío. Y me escondía, lo que pasa es que ella me había visto. Y ella la mañana siguiente, tú has estado, yo no he estado, ese no era yo, ¿qué dice? ¿Sabes? Qué barbaridad. Y es verdad, es que... Y los celos. Ahí empezó los celos míos, Alejandro. Se despertó la celopatía, que eso no era normal. Que me di cuenta en el tratamiento lo que me pasaba a mí. Ya. Pero mi mujer era incapaz de ir a... Como yo viera a mi mujer mirando a un niño, mirando a un hombre... Pero ¿sabes por qué? Porque al final tú empiezas a romper tus valores y tu dignidad y empiezas a hacer cosas que están mal. Entonces tú piensas que ella va a hacer lo mismo que tú estás haciendo. Totalmente. Totalmente, Alejandro. ¿Sabes? Y es así. ¿Sabes? Yo creía que mi mujer hacía lo mismo que hacía yo. Exactamente. Por eso yo la miraba. Empezaste Cuando a pasaba tratar. un niño por delante me quedaba mirando la vez que hacía su mirada. Y como ella mirara mejor un escaparate y pasara un chaval, ¿tú qué haces mirándola? Te lo presento. Madre Te lo presento. ¿Sabes? Y me ponía, y ya era la pelea. Bueno, y ya fueron pasando el tiempo, Alejandro. Y ya no me metía a la 1 de la tarde. La sustancia, a la 1 de la mañana, perdón. Ya me lo metía a las 3 o las 4 de la tarde. Sí, ya. Ya Obviamente. yo faltaba la cita con ella, ya ella empezaba a llamar. Eso ya fue cuando fue más adelante, ¿sabes? Yo ya empecé a faltar la cita. Vamos a ir al cine, ni cena, ni nada. Ya me perdía. Y al día siguiente le decía que había llegado cansado de trabajar y me había acostado. Pero todo con esto, sabiendo yo que lo que había hecho estaba mal. Ya. Yo tenía ahí una culpa horrorosa, tío. Ya. Y... Qué barbaridad. Bueno, al final, cuando la adicción empieza a desarrollarse en una persona, la persona deja de ser esa persona, se empieza a convertir Totalmente. en un adicto, ¿sabes? Entonces, ese novio que tú tenías, con el que ibas a cenar, al cine, con el que pasabas todas las noches juntos, con el que quedabas, con el que era el mejor novio del mundo, empieza a desaparecer. Y empieza a aparecer un personaje, ¿vale? Que ha disfrazado a tu novio y que está por encima de tu novio y que lo ha convertido en todo lo contrario a lo que era tu novio. Y ahí tú empiezas a ver cosas que no te gustan, pero te agarras a pensar y saber cómo él era, idealizas cómo él era antes. Así es. Efectivamente, tú dices, bueno, pero si él no es así, tengo que conseguir que sea el Iván Que yo me enamoré. del que yo me enamoré. Típico. Sí, sí, y es verdad, tú siempre te agarras, te aferras a eso, al que yo conocí. Por eso sigues, ¿verdad? Y con todo y eso, como comento, me quedo embarazada, nos casamos, vamos, ya es una vida en común sabiendo Que ya no era ese que mismo ya no Iván. era esa misma persona, no era la persona que yo había conocido.
Y ahí me imagino yo que porque al final tú te aferras a seguir con él y no a dejarlo con la esperanza de que él vuelva a ser el mismo del que te enamoraste. Y él sigue buscando y consumiendo, intentando de encontrar el mismo placer que empezó o que encontró el primer día que la consumió. Si dais cuenta las similitudes de la coadicción y la adicción, ¿no? Y tú no te preguntas, o no le haces nunca la pregunta a él de si te pasa algo o qué está ocurriendo. No, te lo haces, ¿no? O sí, no lo sé. No, es que nunca le pregunté qué le pasaba. Te No, fuiste adaptando a él. me fui adaptando, estaba acostumbrada ya a que él fuera de esa manera. Tía, ¿cómo es la coadicción? Porque tú también tenías miedo a perderlo, ¿no? O miedo a... Claro, yo tenía miedo a perderlo. Es así, es verdad. Tú podías autoengañarte a ti misma para pensar que lo que él estaba haciendo o a lo que él le estaba pasando venía relacionado porque trabajaba mucho, porque estaba empezando una vida con una persona y le estaba costando adaptarse, porque le estaba viniendo grande, por 1.000 millones de cosas. ¿Te preguntabas algo de eso? Me preguntaban, sí, muchas veces porque yo achacaba a que a mí siempre me daba mucha pena la infancia que él ha tenido. Eso. Él me contó su infancia y su adolescencia, entonces yo achacaba que el pobre, es que él es así. Tiene que ser así porque, pobrecito, ¿no? Todo lo que ha pasado, lo que pasa. Cuando él me cuenta, tus padres, en mi casa no tengo esto, Ceci. Entonces yo decía, pobrecito, ¿no? Yo tengo que estar con él. Yo le tengo que dar ese cariño que él no ha tenido o no lo ha percibido. Entonces yo la achacaba a eso. A mí me daba pena. A mí es que me daba pena de él. Y entonces esa era la... Hay dos tipos de coadistas. Bueno, de coadistas hay muchos tipos, ¿vale? Pero este personalmente, el tuyo, era un tipo de coadista que te conviertes en vez de ser pareja, te conviertes en madre, ¿no? Cuidadora. Los celos yo los perdonaba porque es que está celoso y me quiere mucho. Es que es porque te quiere mucho, claro. Es que me quiere mucho. Y tiene miedo a perderme. Tiene miedo a perderme. Por otro que sea mejor que yo. Ahí está. Así es, porque él tenía miedo siempre a que yo conociera a otra persona mejor que él. Una persona con estudio. Él siempre me lo decía. Dice, es que tú, cualquier persona que no sea como yo, que tenga estudio, tú te puedes enamorar. Y yo le decía, no, pero si yo me he enamorado de ti. Yo no quiero otra persona. Además, yo siempre decía, yo es que he tenido posibilidad de estar con otro tipo de persona, pero es que nunca lo tuve. Fue él. Lleno él de era carencias. la persona. Iván lleno de carencias, lleno de inseguridades, lleno de miedo, lleno de traumas, lleno de todo al final lo que hace que se dispare, ¿no? Y se cree un enfermo adicto, ¿no? Qué barbaridad. ¿Tú cómo veías eso, no, tío? Cuando tú veías que ella te estaba dando otro tipo de vida a la que tú habías vivido. Yo eso, vamos a ver, lo sentía, ¿no? Yo lo sentía, pero no le daba la importancia que tenía. Una pasada. Es una pasada, Alejandro, eso es para tú... Pero no me daba cuenta, tío. Ella lo hacía con todo su cariño, todo su amor. Y fíjate tú, yo cómo se lo pagaba, ¿no? Yéndome a consumir. Y todo. así es, Alejandro, así es. Entiende, Y la celopatía, yo creía que la quería. Los celos míos, yo creía que la quería y no. Era miedo. La estaba machacando, Alejandro. Pero no te das cuenta hasta que haces el tratamiento. Porque... Y una pregunta, Sí. ¿esa celopatía tú la utilizabas para irte a consumir? No, hombre. ¿Tú has mirado a ese? Yo no he mirado a nadie. ¿La ¿Tú lo pelea? has mirado? La pelea. Ahí está. Llegaba la pelea y ya tenía yo justificado el consumo este día. 24 horas con el teléfono apagado, claro. Ahí está. Y es verdad, es que eso es una enfermedad, ¿eh? Esa es la enfermedad. Es que es la enfermedad, Alejandro. Tú sabes, cuando yo entré en tratamiento, yo mismo no era irse a cenar en una cena empresa. No. Irse a tomar un café con las amigas. No. Era todo no. Y no es que yo no le dijera no. Ya ella sabía, la pobre se prohibía de ir a esos sitios porque sabía después mi reacción. Pues yo me callaba, ella podía hacer, pero después ya era ¿y con quién ha estado? Alejandro, yo la he despertado a las 4 y a las 5 de la mañana, ¿vale? Y le he cogido el móvil y he visto un número que te llaman de publicidad y le he dicho, ¿quién es este? Sí, bueno, al principio están los celos que los utiliza la enfermedad como ganas de tomar indirectas para llevarte al consumo directo, y luego están los celos provocados por la paranoia. Es que ya eso era una paranoia, Alejandro. Ya a las 5 de la mañana ver un número, y eso ya eso viene por el exceso de consumo, que hay demasiado derrame de dopamina y afecta a otra parte del cerebro y ya empiezas con la paranoia. Eso es una locura. Pero locura, yo escuchaba la cama de mí. Ella dormía en la cama y yo dormía en mi sofá. Yo escuchaba la cama rugir, tío.
Y yo me levantaba y abría la puerta porque yo pensaba que en la cama había otro hombre. Así es. Sí. Pero eso le pasa a un montón de Locura, Alejandro, locura. Y escuchaba ruido, ¿eh? y conversaciones, y escuchaba, y los veía. Bueno. Totalmente. Y yo me quedaba callado. Y yo escuchaba a ella hablando. Y yo decía, ¿con quién está hablando? A esta hora, por el móvil. Y yo abría la puerta corriendo para cogerla. Y el ruido de la puerta, pobre, sobresaltaba. ¿Qué hace? ¿Con quién está hablando? A ver, ¿dónde está el móvil? El móvil estaba en la otra. Y lo miraba. Y sabía, y mis ojos había visto que estaba dormida. Pero mi oído había escuchado que estaba hablando con alguien. Qué barbaridad, ¿no, Cecilia? Una locura. Eso es una locura. Eso es no vivir, no poder dormir, no poder... Porque es que tienes miedo a que pase eso, a que entre, a que te coja el móvil. Y yo ya tenía miedo de decir, por Dios, ¿me habrá llamado hoy alguien un número de publicidad? ¿O alguien que me haya... o que se haya equivocado y me ha llamado por teléfono? Yo ya tenía miedo a que alguien me llamara. Porque yo decía, es que entonces va a haber un número y va a decir, ¿esto qué es lo que es? Y yo muchas veces cogía el móvil y borraba todas las llamadas mías entrantes por lo mismo. Total. Para que no viera el nada raro que le hiciera Total. sospechar de algo. Y aparte estabas en casa tuya hasta con miedo. O sea, tú ya mismo Sí, hasta sí. incluso dudabas de tu propia cordura. Tú estabas Sí. hasta con miedo en casa, vaya a hacer que el móvil suene. Claro, era... O incluso si no sonaba, ¿por qué tienes el móvil en silencio? Sí. ¿Eh? ¿Tienes miedo de que alguien te llame? Es que Digo. eso es una locura y como yo comenté, eso no es vivir. Eso es sobrevivir. Ya. Eso Pierdes... La adicción te roba tanto la autoestima que te somete a vivir tal y como la enfermedad quiere que vivas. Claro, y es como tú comentaste que como le pasaron a ellos, pasa en mi casa y me pasa a mí, te acostumbras a vivir así. Ya es una costumbre. Claro. Es que cuando la gente dice, ¿por qué no lo dejas? Es que tú en ese momento no eres consciente de la locura que está pasando. Tú eres consciente ahora después de un tratamiento. Claro. Pero en aquel momento no eres consciente. parece que tu vida es normal, con una peculiaridad, pero que tampoco es para tanto, porque la coadicción tiene un autoengaño también brutal. O sea, también tiene esa sintomatología, que es tú a ti misma te autoengañas de que realmente no es tan grave como verdaderamente es. Y el tema es que te pierde tanto la autoestima que tú vas hasta por la calle mirando al suelo. Claro. Si voy con él, es que yo no sabía ni para dónde mirar. Sí. Ahí no sabes tú dónde mirar, porque te dice, como pase alguien, yo decía que no pase ninguna persona, ningún hombre por mi lado, porque a donde miro me voy a chocar entonces. Te hace sentir culpable a tal nivel que parece que lo estás haciendo. Es verdad, así es. Sí, parece que encima si lo miras, porque no tienes más remedio, dices tú, anda, que lo he mirado. Qué barbaridad, qué locura. Sí, no. A ver, al final es lo que hemos estado hablando, ¿no? Y bueno, yo ya me voy ahí directo a cuando ya esto ya empieza todo a notarse, ¿no? Y se empieza todo a dar cuenta, ¿no? Porque tú a ella vives un montón de años haciéndole la vida imposible a ella, porque tú estás viviendo una vida que tampoco es vida, es sobrevivir y una vida imposible. Cuando ya se da cuenta ya del consumo que ocurre, Iván. Cuando se da cuenta del consumo fue una noche que llevaba 2 noches sin dormir, Alejandro. Preparé el tóxico. Porque yo preparaba el tóxico en la cocina. Me metí a la raya y me iba al salón a jugar a la Play. ¿Sabes? Y me quedé dormido en el sofá. Cuando se levantó ella por la mañana, vio el tóxico preparado, todo. Dios. Todo. Entonces se vino para mí y ella me dijo, ya no hay ni vitaminas de pájaro, ni ya hay cañas de pescar caras, ni hay carretes caros, porque yo todo el dinero lo justificaba que yo me gusta la pesca, ¿no? Entonces todo era, me lo gasto todo en pesca. Gasolina del barco, que yo no tengo ni barco ni nada, era Sí, que tú mi amigo imaginario. Eso, tu amigo imaginario tiene un barco. Que tenía un barco, Alejandro. Entonces, Sí. es que ahora cuando estás te ríes, pero eso era una locura. La mentira que te tenía que inventar para justificar el gasto tan enorme de dinero. Que yo cobraba el día 1 y el día 3 ya no había dinero en mi casa. Y yo encima le decía a la pobre que a dónde había metido el dinero. Que ella estaba reuniendo. Bueno, ¿y no te ha pasado nunca? Es que he perdido la cartera con el sueldo. Y era, ha perdido la cartera, ¿te acuerdas, no? El día que tuve que salir a las 4 de la mañana a buscar la cartera. Sí. Porque me la había Sí, gastado todo. o siempre decía, es que no me han pagado. O Todos más, los ahí viernes está. él cobraba en dinero en mano, por aquel entonces. Y llegaba un viernes, Iván, que tengo que pagar esto ya, no me ha pagado.
a mí no me ha pagado. Chiquillo, ¿cómo no te va a pagar? Llegaba el otro viernes. Bueno, te tendrá que pagar los dos del viernes pasado y que tampoco me ha pagado. Ahora, pasa el tiempo, así estamos, así me llevo yo muchísimo tiempo. Al dueño le han metido en la cárcel. Digo, chiquillo, ya era que le habían metido en la cárcel al jefe. Yo decía, Dios mío, ¿hasta qué nivel, ¿no? hasta qué nivel de decir esa gran mentira que tú te la quieres creer? Porque yo ya realmente, es verdad, sé que es mentira, pero a la vez me quiero creer que es verdad. Es que es una sensación muy extraña que no sé explicarlo, porque eso hay que sentirlo. Pero yo no lo creo, pero a la vez quiero creerlo. Entonces es duro, Date cuenta que a ti, él, a base de constante y continuamente someterte a vivir esta vida, ya te hizo incluso hasta dudar de ti al nivel en el cual tú no tienes ya personalidad, con la cual decir, razono y tengo mi cordura y mi parte lógica es que eso no es así. Ya tú es que empiezas a vivir dentro de esa propia mentira. O sea, no es que Cecilia no fuese una persona inteligente, no, es que ya estaba viviendo dentro del bucle de la mentira y ya te lo tenías que creer todo porque era así. Y si no te lo creías, se liaba contigo a manipularte hasta que te convencía. Sí. Así Totalmente. es. Es que, y lo que te digo, no quieres creerte otra cosa. Quieres creerlo a él 100%. Hay que darse cuenta de que la gente, no sé si lo sabe, pero cuando él prueba la sustancia, la edad de maduración se corta. ¿Vale? Entonces, al cortarse la edad de maduración, el lóbulo frontal no se desarrolla y él no es capaz de razonar o vivir con una vida totalmente lógica. Él es como un niño, ¿vale? Que se gasta el dinero en juguete por encima y a pesar de cualquier responsabilidad o obligación de cualquier tipo de adulto, ¿no? Y él empieza, pues obviamente, a eso, a buscar constante y continuamente el colocón, y él pasa todas las responsabilidades de adulto a ti. Tú eres la que tiene que cuidar la casa, comprar la comida con tu dinero y responsabilizarte. Yo, droga, trabajo, play... ¿Y su ropa? Y su ropa. Y la ropa. Así es. Correcto, Yo era Alejandro. su madre. Yo siempre lo decía, digo, es que yo no tengo un marido, no tengo un esposo, no tengo nada. Yo soy su madre, me comporto como una madre con él. Totalmente. Y era, Es que eso me era despertaba horroroso. para ir a Es trabajar. que yo lo Alejandro. tenía que despertar, es verdad. Yo no me ponía en el despertador, yo sabía que estaba ella y me despertaba. Es que era un niño. Era un niño, tío. Un niño lleno de ira, un niño lleno de rencor, un niño destrozado, un niño viviendo una vida que no sabe vivir, un niño fuera de la lógica, un niño como decía, ¿no? Es un niño diabólico, ¿no? Un satanás, ¿no? Ahí está, Sí. el diablo. El Era- diablo él en era- persona. El diablo, Alejandro. Eso Monstruo en no es casa. normal, tío. En casa Es era lo un que- monstruo. Era un monstruo, digamos, claro. Yo decía, ya viene el monstruo. Sí. Era una persona, yo deseando de que se fuera, porque no lo aguantaba en casa. Siempre buscaba peleas, siempre era falta de respeto. Eso es duro. Siempre tú loca. Siempre tú Siempre loca. yo loca. Y Siempre tu si culpa. él se comporta así era por mi culpa. Porque es que yo le hacía que él fuera de esa manera. Mira, una cosa, Alejandro. Si yo no llego a entrar en tratamiento, esa mujer que está ahí todavía está buscando la alianza de boda. Yo cogí la alianza, la de ella y la mía, y la vendí. En el compro oro para comprar droga. Y yo le decía que a dónde había metido la alianza. Que estaba loca, que me estaba perdiendo las cosas, igual que una esclava. Ella tenía una esclava que le habían hecho que recaudó todo el oro de su abuela, los hijos o sea, sus tíos y su madre, y habían hecho esclava para todos los nietos. Pues yo cogí su esclava y la vendí. Y me preguntaba, Iván, ¿tú has visto la esclava? Tú sabrás dónde la has puesto. Para que viajes tu esclava, a mí me cabe tu esclava ni nada. Y ahí empieza tu manipulación. Así tienes la cabeza, ¿no? Ahí está. Hay que ver que estás perdiendo hasta las cosas de valor de casa, ¿no? Correcto. Esta mujer es que... Y, Así. mi oro. Bueno. Yo vendí mi oro y le echaba las culpas a ella. Que tú me la has tirado, que aquí había un papel. ¿Tú has cogido el papel que había aquí? Arol, ya la pobre quedaba en duda. Un papel, es una bola. Hombre, es una bola en la mesa. En la mesa de comer, claro que va a haber un papel de eso, una bola. Pues tú ya me has tirado a mí, me has tirado las clavas, hay que ver que ahí la tenía que olvidar las clavas. Y ella me decía, pero ¿cómo vas a meter las clavas en una bola de papel? ¿De servilleta? Y hacías que se lo creyera. Y hacía que se lo creyera, tío. Guau. Y hacía que se lo creyera, la pobre. Sabiendo yo que la había empeñado para el consumo, ¿sabes? La había vendido, empeñado, no, la había vendido. Bueno, y todo esto empieza a tener un final, ¿no? Un día que tú quieres pedir ayuda, ¿no? ¿O cómo fue? ¿Quién me lo puede...? Empieza tú, si quieres. Cuando yo me entero por primera vez, te refieres, ¿no? Ay. El día O que ya, ustedes el ya- día que ya dije Sí. yo, ya está, ya y esto no puede seguir así.
ahí, como siempre, desde el momento que yo me entero, lo que yo quiero es que él vaya a un sitio, yo me informo de todas las maneras posibles para que él se cure. Yo decía, ya me entero, ya esto es lo que pasa, yo quiero que él se cure, que mis hijos tengan un padre y él tiene que salir de ahí. Ya me entero de todo, entonces él tiene que salir. Yo me informo de todo, a pesar de que, como ya comento, va a la seguridad social, está un tiempo, recae, vuelve otra vez y ya cada vez peor hasta que doy con una clínica. Bendita, la clínica. Pero porque tú, claro, es que la gente dice, bueno, ¿y yo cómo lo hago para que estas personas, para yo poder llegar a tener la vida que tienen estas personas hoy, ¿no? Claro, tú- perdona, sea lo que quieres decir. Sa- Yo en el momento que yo le digo, este es el camino, si no haces tratamiento, si no vas, ya conmigo ya no hay nada. Yo ya he abierto los ojos y yo ya esta vida sé que no la quiero, porque yo no quiero una persona que está tomando droga. Yo ya no lo quiero. Entonces, este es el camino, si no es que no me vas a ver más. Pero es que ni a mí ni a los niños, yo no quería ni que los niños vieran a su padre. Ajá. Se acabó, no hay padre porque no. Y ahí es donde él entra en razón, yo contacto con la clínica, entra en razón y por ahí empezamos. Ahí empezó. Ahí es una primera parte, donde él dice, vale, venga, vamos a ir a esa entrevista. Ahí fue porque como él ya no ha tenido éxito anteriormente con la seguridad social, dice, venga, vamos a ir a esto, para mí era mi último recurso. ¿Tú cómo veías eso? Yo vi eso, Alejandro. Eso ahí pasó. ¿Tú sabes qué pasó? Que se fue de mi casa. Se fue de casa. Entonces yo la necesitaba. Sí que es verdad que ahí fue un largo tiempo cuando se fue. Entonces yo la llamaba todos los días y no volvía. Y tú ya empezaste a sentir, hostia, Que me faltaba el dinero. no, el dinero y que empezabas a sentir que la perdías de verdad. Hombre, claro. Que ya no porque estaba bajo tu control. yo ya le llamaba y no me cogía ni el teléfono. No me cogía, no quería saber nada de mí. Le había puesto bien los límites. Y ahora yo llamaba a mi hijo. Y yo cogía el teléfono de mi hijo y le decía, Iván, por favor, dile a tu madre que se ponga el teléfono. Mamá dice que no se pone el teléfono. Y no tenía manera de conseguir de hablar con ella. Hostia, qué desesperación, ¿no? Qué locura. Entonces ya pasó por lo menos una semana y larga, una semana y media. Y yo escribiéndole WhatsApp, por favor, vamos a hablar, vamos a hablar. Y ya fue cuando me... Fue a hablar porque contigo. yo ya había tenido anteriormente, ya ella sabía la historia porque yo se la había contado para entrar en los centros de la Seguridad Social. Entonces ella ya sabía que yo ya estaba jugando con la droga, no jugando, sino que estaba metido a pleno con la droga porque se notaba la escasez en mi Y casa. ella vio que con la seguridad social no podía, se informó y te buscó un sitio al que te dijo, o vas o esto se acaba. Correcto. Entonces ella me coge y me dice, venga, vamos a hablar. ¿Y tú qué piensas de ir a ese sitio? Yo a ese sitio fui para recuperar tu familia. Para recuperar a mi familia en mi casa, Alejandro. Pero no para hacer tratamiento. Ni para dejar la droga. Ni para dejar la droga, porque yo seguía consumiendo. Pero estaba en mi casa, mi mujer y mis hijos. Ahí, ahí. ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que llevando unos 15, 20 días, dando terapia, ¿no? Yendo a terapia, escuchando a los compañeros, me invento de que tengo que ir a pagar en casa del camello. Claro. Pero antes de todo eso, cuando tú te sientas en esa sala de terapia Sí, va. y te lo empiezas cuento. a mirar alrededor, ¿no? No, Y a escuchar, Alejandro. ¿Empezó a escuchar? Yo escuchaba a los compañeros y decía, mi mujer cree que yo soy tonto. te has Mi metido- mujer ha venido un día antes aquí y ha contado mi vida. Porque todo lo que estaba contando los compañeros me había pasado a mí. ¿Sabes? Yo decía, venga ya, cojones. Esta que se cree que yo soy un niño chico, yo soy tonto. Esta ha venido un día antes, ha cogido a todas estas personas, le ha contado mi vida para que yo hoy que vengo aquí a sentarme, cada uno cuente un trocito de mi vida. Te lo juro, Alejandro, que fue así. Y yo decía, pero bueno, yo tengo el tóxico en el bolsillo, la tengo en mi casa y yo voy a seguir consumiendo. Ya está todo en su sitio otra vez. Ahí está. Ya la tengo manipulada, ya la tengo engañada, ¿eh? Y la tengo en casa. Quería que viniera a este sitio, pues yo vengo. Ahí está. Pero ¿Qué vamos. quiere que venga? Yo vengo, yo me siento. ¿Pero tú pensabas que tenías algún problema? No, ninguno, Alejandro, ninguno. El problema lo tenía ella. ¿Sabes? Ella era la que estaba loca, pero digo, vamos a hacerle caso a la loca. La loca que quiere que yo venga aquí, pues yo me siento aquí. Ya está. Pero yo no voy a parar de consumir. Y así era, Alejandro. Yo salía de la clínica y me iba a consumir. Yo ya iba con las cosas, voy a ver a un amigo para contarle dónde estoy. Este amigo era el camello. ¿Me entiendes? Para que me diera más.
Voy, me llamaba, ¿dónde estás? No, no te preocupes, estoy en casa de mi madre. Mentira, estaba metido en un coche consumiendo. Claro, porque tú vas a esta clínica y no ingresas por situación o circunstancia. Correcto, no Empiezas ingreso. a hacerlo ambulatorio, ¿no? Sí. Y claro, obviamente te ponen cierto tipo de pautas que tú las ves como una auténtica tontería, Oh. empiezas a azartártelas y a hacer las cosas a tu manera, ¿no? Que no lo hacía Alejandro. A mí cuando tú me dijiste, tienes que pintar mandala. Digo, yo con 40 años voy a pintar mandala. Este hombre no está, este hombre está loco. Tienes que correr 45 minutos. No hacía las pautas que tú me dijiste. Pero tu objetivo estaba cumplido, que era que ella volviera a casa. Correcto. Yo ya tenía, lo que yo quería ya estaba en casa. ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que ya llegó ese día, ¿verdad? Y Llegó ese día. llegó el 7 de mayo, el bendito 7 de mayo, en el cual voy a casa del camello, ella me acompaña, ella es la que supuestamente tiene que subir, pero yo al llegar iba a pagar. Y yo al llegar le dije, no, quédate tú en el coche y subo yo. No quiero que tú vivas lo que hay dentro de una casa de un camello, ¿sabes? Ni el ambiente que... La mentira con la cual la convence. Correcto. Y subo y compro. Nos montamos en el coche y me voy. Y llegando casi a casa, enfrente de la policía local, íbamos en el coche, yo conduciendo allá al lado, y por el carril derecho y en el izquierdo se pone un coche al lado mía y me pega la placa en el cristal. Era la policía secreta. Y era Alejandro, yo decía, tierra, trágame. Esto no me puede estar pasando a mí. Esto no me puede estar pasando a mí. Lo que me han dicho los terapeutas, lo que me ha dicho la gente, me está ocurriendo, tío. Yo miraba a mi mujer, miraba a la policía y decía, ya estoy coño. Entre medio. Ya aquí no hay salida. Total, me paró la policía, me eché a un lado. Deme lo que has comprado. Digo, yo no he comprado nada. Es más, vengo de pagar. Dice, no, te tenemos grabado. O nos da lo que has comprado, o metemos los dos en comisaría y os registramos. Todo esto yo fuera del coche. ¿Y ella adentro? Y ella dentro, porque yo me había salido porque yo ya sabía por dónde iban los tiros. La secreta allí no te sigue porque lleva un paquete de pipa. La secreta te sigue porque sabe que lleva tóxico. Y me fui para atrás y digo, mira, por favor, estoy en una clínica. Le enseñé hasta el WhatsApp de la clínica. ¿Sabes? Le digo, mira, por favor, estoy en una clínica, que está ahí mi mujer, que... Me dice el policía, vamos a hacerlo bien. Métete la manita en el bolsillo y me lo da por abajo. Por abajo del cristal de atrás. Sin que ella... Y ella no se va a dar cuenta, claro. Me dio toda la coba. Él puso la mano arriba del cristal. Y ella miró para atrás y lo vio. Y se bajó del coche, Alejandro. Y te lo juro, ¿eh? Te lo juro. Y eso, que yo paso por ahí todos los días, bicha, y miro para la pared y veo la cara de ella. Me habría puesto esa mujer, ves esa cara, tío. Pues es la primera vez que yo le vi la cara de sufrimiento a mi mujer. Duró muy poco, Alejandro. Pero se la vi, tío. Y le vi la firmeza, lo que tú dijiste. Es que no sabía cómo explicarlo, pero lo describiste muy bien. Vi la firmeza de ella, que dijo hasta aquí. La vi firme, vi que lo que estaba diciendo lo iba a cumplir. Y se bajó del coche, le dio a la policía, por favor, llevárselo detenido, que este hombre no está muy bien de la cabeza, decirme los pasos a seguir, que yo no quiero estar al lado suya. Y yo, Cecilia, por favor. Ahí me noté que yo estaba de rodillas, Alejandro. Despertaste. Fue una situación trágica, bastante cruel y bastante dolorosa y bastante vergonzosa, que fue un shock emocional para ti. Vergüenza pasé lo más grande. Ahí noté el daño que yo le estaba causando a esa mujer. Que era la mujer de mis hijos, era mi mujer, que no era una cualquiera, tío. Pero que hasta entonces yo no la veía como tal, yo no la veía que era mi mujer, yo no tenía sentimientos. Y eso duró muy poquito, Alejandro. Me pegué 2 días en mi casa, ella cogió las cosas y se fue. Me dijo, ya está, hasta aquí. Me pegué 2 días, ustedes llamándome. Yo no cogía el teléfono a nadie, porque yo decía, ¿qué me ha pasado? ¿Qué he visto? He visto la realidad. He visto algo que yo no estoy viviendo. ¿Sabes? Yo ahí estaba viviendo una mentira. Es como si estuviera viviendo una mentira y te dieras cuenta te dieras cuenta de la verdad. ¿Sabes?
por un momento, ¿no? Vieras la realidad. Y se apagara. Correcto. Es como un velo, Alejandro, de los ojos. Sí. Como un velo, tío. Y Es un despertar mental, o sea, es al vivir una situación, como he dicho antes, tan trágica y tan dura, tan vergonzosa, es un shock tan grande que tu lóbulo frontal, que no funcionaba desde que te tomaste la primera raya, desarrolla por el instinto de supervivencia y te hace ver la realidad para que pares, porque estás jugándote la vida ya. O sea, correcto. ya hace que tú mismo tengas un despertar mental, ¿vale? Y hagas ese esfuerzo mental que conecte y razones. Cuando razonas, por un momento ves la verdad, la realidad, lo que hay. Y eso, como tú no lo habías vivido, porque la enfermedad te había medido, te había hecho vivir manipulado y engañado durante todo este tiempo, al verlo es un contraste con tu mentira brutal. O sea, entonces tú no sabes qué... Hostia, ¿Qué ha pasado? hostia. ¿Qué ha Y ya. pasado, Dios mío? ¿Dónde estoy yo metido? Ahí me di cuenta, Alejandro, me llevo los 2 días en mi casa encerrado. Ella se fue a casa de sus padres con los niños. Y yo en mi casa, ustedes llamándome, los monitores. Y yo no le cogía el teléfono a nadie, Alejandro. Yo decía, Dios mío, de mi alma, ¿qué me ha pasado? ¿Qué ha hecho de mi vida? Con lo que yo he renegado de esto, porque he vivido, me he criado en un barrio donde los he visto hasta morirse en los bancos, Alejandro. En un banco lo he visto al pobre enfermo allí muerto. Pero te das cuenta de la importancia de tu actitud, ¿sabes? Digo, La enfermedad de la adicción no deja de ser una mentira, ¿vale? No deja de ser una mentira mental. Que a él lo manipula, pero tiene tal inteligencia que consigue manipularlo todo. Pero en el momento en que la enfermedad o que en tu mente ve la firmeza por parte tuya, se acaba el juego, ¿eh? Se acabó el rollo, ¿eh? A partir de ahí todo cambió, ¿no? Todo cambió. Yo, como él dice que él despertó, también desperté yo. Ahí ya me di cuenta que no. Desperté yo también y él se dio cuenta. Porque ahí es verdad, ahí yo ya no existía ninguna manipulación. Yo ya decía, se acabó. Sí, hasta un tratamiento durante 15 días. Pero para mí eso era ya lo último, eso era la salvación. Y no lo ha hecho, entonces, ¿qué hay ahora? Digo, ya entonces sé que esta vida es la que me va a esperar siempre. No la quiero. Digo, fuera de mi vida ya. No lo quería. Pero con un... Lo dijiste y lo hiciste con una contundencia Sí, que su sí. enfermedad lo percibió como verdad. ¿Sabes? Ahí está el truco. Lo malo es que tú se lo digas y él diga por dentro, este tono que ella está usando es el mismo que ha usado siempre y Sí. nunca se ha ido. Todavía cabe un poquito de más. Todavía tengo más cartuchos. Pero cuando ya su conciencia ve que tu tono, Es que tu perfil, tu forma de decirlo, cambió, algo en mí cambió. Es que cambió, es que yo me lo noté. Yo misma me lo noté. Dije yo, no. Es que no. Y fue radical. Cogí, me fui, ya no te dije nada. Te dije, ya, esto ya me has demostrado que no eres capaz. Me voy. Yo esto no lo quiero. Me pegó un puñetazo cuando entramos en la casa. Me pegó un puñetazo, me apartó. Me pegó un puñetazo, me apartó. Cogió a los niños, cogió la ropa y se fue. Pegó el portazo. Me dijo, el lunes tienes aquí los papeles del divorcio. Y ya ahí, Alejandro, los 2 días, yo ya me quedé loco perdido. Sí, es verdad. Y a los 2 días dije, voy para la clínica. La llamé y le digo, voy a la clínica. Voy a la clínica y le voy a decir qué es lo que hay que hacer. Porque hasta entonces no había hecho nada. Y fue como me dijiste, Iván, te dije, Alejandro, ¿qué es lo que hay que hacer? Y me dijiste, lo primero, deja de trabajar. Y dije, lo que tú quieras. Y dejé de trabajar. Y empecé a hacer las pautas. Empecé a pintar. Y no veía nada. Pues en ese momento, cuando yo ya me voy, como estaba en tratamiento, es verdad que es muy importante, yo hice caso en aquel momento al terapeuta y monitores que me estaban hablando. Lo que yo tenía que hacer, es verdad que algo despertó en mí, pero siempre con esa guía, porque siempre para poder intentar salvarlo. Pero yo tenía esa guía haciendo caso al terapeuta, lo que tenía que hacer. claro. Eso fue una ayuda mucho para mí. Sí. La evidencia obviamente está en que muchas veces los coadictos o las coadictas o las parejas de los adictos echan toda la responsabilidad en el adicto a la hora de la recuperación. No, el que lo tiene que hacer es él, ¿no? Pero tú también tienes que seguir unas pautas. Porque es que esto está todo totalmente alineado y está todo vinculado de una forma en la cual es que es vital tu forma de ayudarlo, ¿no? Es que es así, es que si no hubiera sido posible. Total. Hay que hacer caso. Hay que hacer caso al terapeuta, tanto el enfermo como la persona que está a su lado. Porque es que entonces te va a seguir manipulando.
Pero te das cuenta cuando se hacen las cosas bien y tú tomas esa firmeza y pones esos límites tan radicales, intentando hacerle ver que él vea que esto se acabó, cómo tu vida a partir de ahí cambió, radical. Además, radical, un cambio de 180 grados. Así fue. ¿Te das cuenta? O sea, veis cómo la realidad muchas veces la enfermedad intenta llegar hasta el final. Y como tenga al lado aliados que sigan proporcionando o ayudando a que la mentira siga funcionando y el consumo se siga dando, la enfermedad va a seguir disfrutando de su consumo y se droga. Porque a la enfermedad le da igual. Pero cuando ya la enfermedad o la persona corta, hostia, aquí ya, chungo. La persona que nos sostenía se nos ha ido. La persona o la familia que a mí me hacía parecer o engañarme a mí mismo que por un momento lo tenía todo y que yo no estaba tan mal, se ha ido. Hostia, la droga me está quitando todo lo bueno y bonito que tengo. Así es, Alejandro, así es. Y ya pues nada, hiciste el proceso de recuperación. Hice el proceso de recuperación. Sí que es verdad que yo hice el proceso de recuperación. Yo no sentía por nada, ¿eh? Yo no sentía... ¿Cuánto duró tu proceso? 2 años. Y yo en el proceso, Alejandro, si yo te digo que yo la miraba y la quería, era mentira. Porque yo no puedo mentir. Yo no la quería. Yo la miraba, al revés, yo estaba haciendo las pautas y mi cabeza quería guerra con ella. Y yo le decía, ¿te parece poco lo que esa mujer ha sufrido por mi culpa, chiquillo? ¿Todavía les quiere dar más guerra? Mandala, ahora toca mandala. Y cardio. Y la cabeza me vendía. Porque está aquí por su culpa, está haciendo esto por su culpa. Sí, bueno, eso ya una vez que entras en tratamiento, parece, ¿vale? Parece que queremos dar un mensaje de que una vez que te pones en tratamiento todos los problemas se acaban. No, es el primer paso. Ahí está. Después tienes un montón más de pasos que es muy difícil recuperarse, que por desgracia no todo el mundo lo consigue porque no todo el mundo tiene yo le llamo valentía, de afrontar el sufrimiento que tienes que afrontar durante el proceso de recuperación, ser humilde, hacer caso y superar todas las piedras en el camino que la enfermedad te ponga para caer, ¿no? Pero después viene todo eso, obviamente. Pero estamos claros y es evidente de que el primer paso es pedir ayuda y decir, ¿no?, qué hay que hacer y hacerlo con humildad, ¿no? Después viene la enfermedad. Y te lo quiere arrebatar todo, Alejandro. Quiere tirar tu mujer por la ventana, el niño no se calla y empieza como a dar cabezazos con todo, ¿sabes? Empieza como a enfadarse porque no le estás dando el consumo y estás intentando de someterla a cambiar y ella no quiere y se revuelve. Y empieza Jesús, el tratamiento es un caos. Es un caos, sí. Y más el primer año. Y el tratamiento no es una vez cada 15 días. El tratamiento es diariamente. Diario. Y que tu pareja tenga contacto con los profesionales diariamente. Y venga. Es muy difícil. Sí, es la que nos conoce, Alejandro. Si yo cuando la miro y la veo, y ella me mira, y yo la miro, y ya veo yo en ella los hechos que, digo, ya algo ha florecido en mí, ¿sabes? Algo hecho que la recordaba a ella, aunque ella no lo sepa, pero yo soy el primero en percibir que ella ha visto al demonio que llevo dentro. ¿Me entiendes? Entonces eso me enciende las alertas. Yo voy manual y ya me pongo en automático. Pues digo, quieto. Yo sé que ese día no me he levantado fino, pero yo ya la miro y digo, hoy no estoy yo fino. Pues ya he visto yo en ella un gesto, ¿sabes? Que te ha hecho trasladarte a la realidad de cuando ella antes. Ahí está. A las miradas que ella sabe, las dudas. Yo decía... Sí, porque ella tiene memoria y su coadicción sigue estando. Lo único que pasa es que ella ha aprendido a gestionarla y ella ha aprendido a quererse y ella sabe perfectamente cómo funciona la enfermedad, cómo funcionas tú. Entonces, en el momento en el que ella te ve con algún tipo de... actitud, comportamiento incluso en la cara, algún tipo de gesto del pasado, ella se le activa también su coadicción y su miedo y dice, este no está fino hoy. Correcto, y así es, Alejandro. Ella nada más que me ve levantarme muchas mañanas me dice, tengo una ganas de tomar como un borrico. Claro. Y digo, hay que ver cómo se nos canta en la cara, ¿eh? Ya. Se nos canta, y es verdad, tío, y es verdad pero ya sabes, el tratamiento me enseñó una serie de pautas que si las haces, te pones fino filipino otra vez. ¿Entiendes? Bueno. Y eso es... Pero el primer año fue horroroso, Alejandro. La guerra que yo tuve con mi cabeza y buscando el personaje que yo hasta entonces había llevado, ¿no?, en mi vida, que eran 20 años de consumo, 20 años con un personaje que sabía por dónde atacarle. Pero tengo que decir una cosa, que él me lo puso muy fácil, porque él lo que está contando a mí en ningún momento me lo hizo ver. Nunca quiso pelear conmigo, nunca me dijo nada, jamás.
Claro, porque muchos abrazos, muchos obviamente, abrazos. eso es, nosotros, bueno, al final la adicción radica en el pensamiento. Y el pensamiento, al final, es quien realmente tú eres, ¿no? Porque tú tomas decisiones en base a lo que tú piensas, ¿no? Entonces ese pensamiento está enfermo. Y ese pensamiento, al final, tiene una conveniencia, porque la enfermedad se manifiesta en las personas a través del pensamiento, ¿no? Cuando la gente dice, sí, sí, esto es una enfermedad. Bueno, vale, estupendo, es una enfermedad, pero ¿dónde está? Ahí está. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo me convence? ¿Cómo me lleva a consumir? ¿Cómo me engaña? ¿Cómo me manipula? ¿Cómo hace que actúe? La gente eso no lo sabe. Entonces en el tratamiento él sí lo sabe. Entonces, cuando el pensamiento le decía que tú habías hecho algo malo, el tratamiento está en darle lo contrario a la cabeza. Pues si ha hecho algo malo y tienes ganas de insultarla o de decirle algo que no esté bien, dale lo contrario a lo que la enfermedad te está pidiendo. Y esa es la forma de ganar la batalla. Ve, dale un abrazo y un beso y dile que la quieres. Digo, ¿Sabe? Entonces, él aprendió que su enfermedad radicaba en su pensamiento. Cada vez que tenía un pensamiento negativo o intrusivo que lo quisiera hacer daño a algo bueno y bonito que tuviera en su vida, tenía que utilizar el teléfono y llamar por teléfono para verbalizar ese pensamiento, delatarlo y que le dijera las instrucciones que tenía que seguir para ganar esa pequeña batalla que tenía en ese momento. Entonces, no te enteras de nada, claro. Claro. Es que es mejor que no te enteres porque es una locura. O sea, en una terapia de adicto nosotros decimos que lo que ahí se dice y se queda, porque es que la gente, es que ahí decimos barbaridades que nos vende la cabeza, que no son nuestra realidad, pero tenemos correcto. que hablarlas para sanarlas y gestionarlas y darle la vuelta, ¿no? Bueno, pues yo estoy súper orgulloso de vosotros dos, súper contento de Y que yo de estéis aquí. ustedes y yo de ti, Alejandro, Y por de- haberme salvado la vida. Fua, La vida te la has salvado tú, yo siempre Sí. te lo vuelvo a decir, yo fui partícipe y te ayudé a darte las herramientas y Wow. ayudarte en el proceso, tanto a ti como a ella, ¿no? Pero bueno, al final yo estoy súper orgulloso de vosotros y hemos tenido un capítulo impresionante, pero antes de acabar me gustaría que se mirarais frente a frente y si dijerais algo que nunca, nunca, nunca se habéis dicho, que va a Pues, ser único y exclusivo. pues yo a ella, es que Alejandro, es que todas las mañanas cuando me levanto tengo Ay. algo bonito para ella, ¿no? Yo a ella, gracias por haber existido en mi vida y por existir en mi vida y gracias por haberme salvado la vida. Gracias por haber estado ahí en tan duros momentos, ¿eh? Y el tratamiento que me has hecho es impresionante. Me has aliviado, no has hecho ruido, no me has dejado que yo me hiciera mi tratamiento. Te has sacrificado mucho para que yo me salvara, ¿vale? Porque el ingreso que no teníamos en casa, tú te buscaste 2 trabajos para sostener nuestra casa, nuestro hogar. Me diste la calma, me diste la paz, me enseñaste el camino. Yo agradecerte eternamente lo que has hecho por mi vida y por mí. Gracias. Yo te digo a ti, Iván, que estoy muy orgullosa de ti. Eres un valiente, sigues siendo un valiente y decirte que ahora sí, somos un equipo. Siempre. Siempre. Gracias. Muy bien. Bueno, pues vuelvo a deciros lo mismo, estoy orgulloso y contento y agradecido de teneros aquí y espero que este episodio demuestre a las personas que todas esas heridas que la droga provoca, ¿no? Y que todo ese desastre, ¿no? Y eso que destruye, todo se puede reconvertir con decisión, soltando el ego, soltando la maldad, apoyándonos mutuamente y que se puede, que se sale, que se supera y que somos capaces de ver una vida destrozada a reconvertirla en una versión que ni aunque hubiera habido este problema sería tan buena como la que tenéis hoy. Desde luego, Alejandro. Crecimiento personal. Así es. El crecimiento personal. Sois felices. Sois Sí, felices sí. de verdad. Porque habéis vivido en las cloacas. Habéis vivido la cara oculta de la vida que mucha gente no tiene que vivir. Sabéis lo que verdaderamente importa y dónde está la esencia. Eso. Constancia, sacrificio y esfuerzo. Y se os ve que sois personas felices. Eso se nota en la cara, en el brillo, en todo lo que predomináis por donde os veo. Y bueno, y que si ustedes lo habéis conseguido, que si yo lo he conseguido, que todo el mundo lo puede conseguir. No es algo que no esté al alcance
solamente unas personas mentalmente capacitadas, no. Esto lo puede conseguir cualquiera. Cualquiera. Se Totalmente, puede. Alejandro, totalmente. Mira, yo cuando empecé el tratamiento, Alejandro, te lo juro vamos, yo decía, a esta gente es imposible que paren el consumo que yo traigo. No sé qué van a hacer, pero es imposible. Y oye, lo habéis conseguido. Haciendo caso, esto está claro. Si no quiere y no hace caso, es imposible. Pero tú haciendo caso a los profesionales y haciendo lo que te toca, sales de ahí. Lo que no vale. Ahora, ojo también, Alejandro, la enfermedad crea un círculo. La enfermedad crea un círculo. Si tú estás 2 años fuera de ese círculo y cuando te den el alta pretendes ir a ese círculo donde movió la enfermedad, ese círculo estás condenado a repetir. Ahora, si tú sales de ese círculo, creas uno nuevo y te mueves en ese círculo y haciendo las pautas, es imposible que tú vuelvas a conseguir. Claro, pero realmente no es crear un círculo nuevo. Te explico. Tú vas en el tratamiento creciendo y tú vas cambiando. Correcto. Al También. tú cambiar, ya te gusta, por ejemplo, leer. Sí, ¿Vale? sí. Te gusta hacer deporte. Ya tu nueva personalidad se ha fraguado con otro tipo de valores que te han inculcado en el tratamiento. Entonces, es que ya no es que tú tengas que cambiar de círculo, es que el círculo que tú tenías antes se te queda pequeño, se te queda lejos y se te queda a un nivel de conciencia que no tiene nada que ver con el tipo de vida que tú llevas ahora. Entonces, si te gusta leer y si te gusta hacer deporte, vas a otro sitio con otro tipo de personas que estén alineados con tus hábitos. ¿Sabes? Entonces, eso funciona así. Lo que tú querías decir es que mismo es eso, mismo resultado. Si tú intentas hacer un tratamiento y volver al mismo sitio es porque no has hecho bien el tratamiento, ¿eh? Ahí está. Eso es otra, porque tú ya no... ¿Sabes? O sea, Sí, ojo al dato. Si tú sí. te quieres recuperar pretendiendo de tener el mismo, vivir como un adicto, pero sin consumir, eso es imposible. Es imposible, Eso Alejandro. es imposible. Entonces, se trata de hacer un crecimiento personal constante y continuo en el cual tú vayas convirtiéndote en una nueva y mejorada versión de ti con unos hábitos saludables totalmente diferentes a los que tenías. Entonces, esa es la persona que tenemos aquí sentada hoy y la pareja, ¿no? Bueno, y vamos a hablar de algo que cuando vinisteis por separado no pudimos hablar, ¿vale? Os voy a hacer una serie de preguntas que son casi siempre las más necesarias para esas personas que tienen este problema o inician un proceso, ¿no? Vamos a empezar contigo, Cecilia. ¿Cómo te comportas cuando él entra en tratamiento? Lo primero que hago caso a los terapeutas y lo dejo a él actuar solo. Yo es como si él no existiera en casa o yo no existiera en casa. A él, dejarlo a él que haga lo que él le corresponde. Para mí no había marido, no había padre, nada. Él se tenía que poner el bien, encontrarse a él mismo para que todo fluyera después. También otra cosa muy importante es asistir siempre a las terapias de pareja, levantar la mano si había algo en lo que yo viera de él que no hiciera y hacer caso. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Y ahora, tú cuando empiezas un tratamiento, ¿vale? O cualquiera que vaya a empezar un tratamiento, pero tú ya que has pasado por ahí, ¿qué necesitas de tu pareja en ese momento? Pues que tuviera mucha paciencia, que me entendiera, que estuviera ahí también me daba tranquilidad, pero que me dejara actuar solo. Que no estuviera como una madre hasta entonces había estado encima mía, y no que se olvidara de mí, que hiciera su vida, ¿vale? Y que entendiera, ¿no? Que entendiera que era una enfermedad, que esto es una enfermedad. Esto es una enfermedad, lo que pasa es que la pobre, hombre, es tontería. A lo primero no te das cuenta, ella no entiende lo que es una enfermedad. Ya. Pero ya según va asistiendo a terapias y viendo que lo que estoy haciendo está dando resultados, ¿sabe? Con las pautas, pues claro. Entonces entiende ella que sí, que es una enfermedad. Vale. ¿Cómo se vuelve a confiar? Haciendo el tratamiento. Menos decir y más hacer, ¿no? Así es. Más hecho y menos palabras. Exacto. ¿Hay control con el dinero? Ahora. ¿Al principio de entrar al tratamiento? Sí. Yo no tengo ningún acceso a dinero. Ella me quita todo. Aparte de que no teníamos, ¿vale? Porque yo había dejado de trabajar y todo el dinero lo llevaba ella. Yo no llevaba nada, ni un euro. Y si llevaba un euro, lo que comprara lo tenía que justificar con un ticket. Exactamente. La gente muchas veces no sabe ese tipo de pautas qué significan. Y se cree que son pautas primitivas y pautas que lo que hacen es restringir, ¿no? a la persona.
Y no tiene no es así. Al final toda la droga que tú has consumido has tenido que pagarla y se paga con dinero. Entonces el dinero, realmente si tú lo sigues teniendo, primero que se genera una tentación porque es un estímulo directo. O sea, tu cabeza primitiva, tu cabeza reptiliana, sabe que con ese billetito de 50 se le da a un señor y un señor te da una bolsa blanca. Y con esa bolsa blanca nosotros sentimos placer. ¿Sabes? Entonces, estímulo y respuesta. No es que se trate de que tú no puedas llevar dinero porque te obligo a que tú no lleves dinero. Se trata de entender el significado de las pautas, ¿sabes? Y después, más adelante, empezar a aprender a usar el dinero de una forma lógica, sensata y madura, ¿no? Vale, seguimos. ¿Qué acuerdos tenéis hoy? ¿O qué acuerdos o qué promesas? Bueno, promesas no, ¿qué acuerdos? ¿Vale? No, está bien. Vamos a llamarlo acuerdo, ser honestos el uno con el otro, el respetarnos. El respeto, el tener nuestro espacio cada uno, respetarnos, querernos. Qué bien. Qué guay. Qué guay. ¿Hay miedo todavía, Iván? Yo miedo no tengo de Alejandro. Le tengo respeto. Miedo ninguno. Respeto sí, respeto porque, hombre, no quiero volver. Yo no quiero volver. Ya. Y yo sé lo que tengo que hacer para no volver. Ya. ¿Sabes? Exactamente. Aquí hablamos de que cuando uno hace un proceso de recuperación intensivo, con un conocimiento exhaustivo de la enfermedad, ya las recaídas no son... ¿he recaído? No. Recae si tú quieres. Correcto. Porque tú sabes lo que tienes que hacer para no recaer. Y tú sabes cuándo se empieza a macerar esa recaída. Cuando se empieza a provocar. O sea, tú tienes un nivel de profesionalidad sobre tu funcionamiento adictivo que conoces perfectamente. Al completo. Exacto. Entonces, al completo. Eso de que la gente recae, bueno, has recaído, pero obviamente tú sabías que ibas a recaer, ¿no? No, yo no lo sabía. Sí, lo sabía porque te has ido dejando aquí, te has ido dejando allí, has transgredido ciertos límites que tú sabes que no podías transgredir, has empezado a utilizar o a perder la conciencia. Cuando empiezas a perder la conciencia viene el autoengaño. Ya el autoengaño te hace pensar que eres como los demás, que puedes tomar algo y caes en la trampa de la enfermedad. Pero eso tú lo sabes desde el primer día en el cual haces algo que sabes que no está bien. Bueno, y al hilo de la pregunta de la recaída, ¿qué harías, Cecilia, si mañana hubiera una recaída? Alejarme de él. Me tengo que querer y tengo que ser feliz. Toma ya. Ole. Eso sí me ha gustado. Ole. Digo que sí. Muy bien, pues claro que sí. Esa decisión ayuda a que él no recaiga. ¿Sabes? Es importante. Bueno, familia, hasta aquí el podcast con estos dos maravillosos valientes que han conseguido recuperarse y transformar su vida, y que si ellos lo han podido hacer, todos vosotros podéis hacerlo. Dejadnos en comentarios qué os ha parecido y, por favor, suscribiros al canal que para nosotros es algo súper especial y nos motiva a seguir ideando contenido de calidad. Un saludo.